Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Roy Cabrera Osorio. Voy a tratar el tema de hipertiroidismo e hipotiroidismo, principalmente lo que es la fisiología y fisiopatología de estos dos, ¿no? Y cómo es que se dividen cada uno. En primer lugar, tenemos que conocer dónde está la glándula tiroides, ¿no? Porque si no, no vamos a saber ubicar o no vamos a poder hacer el examen clínico de esta. La glándula tiroides se ubica delante del cartílago cricoides, en el cuello, ¿no? Y normalmente tiene dos lóbulos y el istmo. Y, y bueno, después vamos a ver sus dimensiones, lo normal que se debe encontrar. Si encontramos más grande de esto, ya podemos sospechar de alguna patología. Lo normal es entre 4 a 6 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho y por 2 centímetros de espesor. Ahora tenemos que ver lo que es la regulación de las hormonas tiroideas. Para esto, la regulación de todas las hormonas del cuerpo están dadas por el eje hipotálamo hipoficiario, como ya lo han visto, o como deben de recordar, y la tiroides no es la excepción, ¿no? Tenemos acá lo que es el hipotálamo, que es la parte de acá, de arriba, la hipófisis. Tenemos una hipófisis anterior y una hipófisis posterior, o adenohipófisis y neurohipófisis respectivamente, que como sabemos, eh, la mayoría de las hormonas que van a estimular van a salir de la hipófisis, ¿no? De la hipófisis anterior. Después tenemos lo que es la tiroides, delante del cartílago cricoides, como ya lo había mencionado. Esta es una glándula. Esta va a ser la glándula blanco de este eje hipotálamo hipófisis tiroides, ¿no? Para lo que es el control de la secreción de las hormonas tiroideas. Tenemos que tener en cuenta que esta tiroides va a, bueno, como se podría decir, el motor o lo que va a impulsar que esta tiroides funcione y segregue las hormonas va a ser el yodo. Es por eso que en muchos países, más que nada en los países subdesarrollados, es una de las causas más frecuentes de una baja cantidad de hormonas tiroideas, la falta de yodo, porque si no se tiene yodo no se puede sintetizar estas hormonas, que son muy importantes, como ya lo vamos a ver más adelante en las funciones. Después tenemos a la hormona liberadora de tirotropina, que esta hormona, bueno, esto va a salir del hipotálamo y va a estimular el hipófisis a que se libere la TSH. Y la TSH va a actuar en las células blanco o en los receptores de la glándula tiroides. Y gracias a esta interacción de la TSH más el yodo, vamos a tener lo que es la liberación de las hormonas T3 y T4 principalmente. Después tenemos que recordar el mecanismo normal fisiológico de lo que es el feedback. Como sabemos, existen dos tipos de feedback, el feedback negativo y el feedback positivo. En este caso, solamente se va a dar el feedback negativo. Esto quiere decir, esto quiere decir que las hormonas al liberarse van a ejercer un feedback en la hipófisis, tanto en la hipófisis y tanto en el hipotálamo, con la segregación de la TSH y la TRH. Es decir, si encontramos un nivel aumentado de T3 y T4, lógicamente lo normal es que la hipófisis segregue menos TSH. ¿Y para qué? Para que no genere tanto T3 y T4, ¿no? Y por lo tanto es lo mismo. La T3, la T4 le va a decir hipófisis, produce menos TSH. Y la hipófisis le va a decir al hipotálamo, hipotálamo, produce, no estimules tanto, produce menos hormona liberadora, la tirotropina. Entonces, eh, entonces vamos a encontrar el feedback negativo, ¿no? Esto va a hacer que se regule la producción de T3 y T4 en el organismo. De igual modo, si está muy disminuido estos valores, fisiológicamente lo normal sería que el hipófisis y el hipotálamo generen más de estas dos hormonas, ¿no? La TRH y la TSH, para que éstas estimulen a que se produzca más. Bueno, ahora que ya conocemos la fisiología, vamos a ir ahora un poco más profundo para entender cómo es que, cómo es que se liberan las hormonas tiroideas. Dentro de la tiroides tenemos, esta es una estructura, por así decirlo, histológica, ¿no? Un corte histológico de la tiroides, en donde encontramos las células. Primero vamos a tener estas estructuras de ahí, que son las células C. Estas células C no van a venir mucho al caso en cuanto a hipertiroidismo y hipotiroidismo,
Sin embargo, es importante conocerlas, ¿no? Que se ubican en la tiroides y son las que se secretan calcitonina. Después vamos a tener a los vasos sanguíneos, que esto es muy importante, ya que al estar vascularizado, por aquí van a ingresar las hormonas y por ahí van a retirarse, ¿no? Como se van a liberar. Esto es el coloide, que está revestido por células epiteliales. Este es el tipo de epitelio que tiene la tiroides. Entonces, ahora vamos a ver un poco más a fondo cómo es que se secretan estas hormonas para tener la referencia, ¿no? Esta es la arteria. En la arteria va a llegar la TSH desde la hipófisis y por el consumo de yodo va a estar el yodo en la circulación, ¿no? Y esto vamos a simular o vamos a hacer en cuenta que esta estructura azul va a ser las células, las células de aquí, ¿no? Y la parte de acá va a ser el coloide. Ya ahora vamos a verlo más a fondo, el síntesis de hormonas tiroideas. Es importante conocer esto, ya que esta imagen y todo el procedimiento de la síntesis de hormonas tiroideas, ya que esto nos va a ayudar bastante en cuanto a las patologías, porque de aquí es donde sale todo, ¿no? Primero tenemos la célula del epitelio. Acá tenemos la TSHR, los receptores de TSH. ¿Qué quiere decir? Que la TSH la TSH se va a unir a los receptores de TSH y va a ingresar a la célula. ¿Cómo qué? Y bueno, va a estar la tiroglobulina, ¿no? Y después el yodo igualmente. El yodo de igual manera va a ingresar por sin porte junto con el sodio hacia la célula. Ya, y después el yodo y la tiroglobulina juntos van a salir de la célula. En este caso el yodo va a salir por medio de la pendrina y la tiroglobulina va a salir por exocitosis. La tiroglobulina se va a conservar como tal dentro del coloide, ¿no? Vamos a tener, como ya les decía, ¿no? La tiroglobulina y el yodo van a estar dentro del coloide. Y luego estos dos se van a unir y van a formar la T1 y T2, que no tienen alguna relevancia dentro de las funciones de las hormonas tiroideas, ¿no? Sin embargo, estas dos van a unirse o van a formar lo que son las hormonas T3 y T4. Por así decirlo simple, ¿no? La T3 va a formarse por la unión de una T1 con una T2 y la T4 se va a formar por la unión de una T2, bueno, por dos T2, ¿no? Y así ya vamos a tener una T4 y así respectivamente una T3. Luego, estas hormonas ya como tal van a volver a ingresar a la célula y mediante la tiroglobulina. Entonces y ya de nuevo van a volver a ingresar a la célula, ¿no? Pero ya como hormonas tiroideas como tal. Y estas hormonas tiroideas, como ya lo habíamos dicho, solamente la T3 y la T4 tienen relevancia. Estas dos son las que van a salir a la circulación sanguínea. Y ahí es donde recién empiezan a tener sus funciones biológicas. La T1 y la T2 no tienen alguna relevancia. Sin embargo, estas dos se reciclan y vuelven a ingresar al coloide para volver a formar más hormonas tiroideas. Es importante recalcar que los valores de hormonas tiroideas en el cuerpo no son muy elevadas, ya que es menor al 1% de, del yodo que se consume, ¿no? Y de las hormonas tiroideas que se producen, debido a que la T3 y la T4 tienen que unirse a células plasmáticas, y unidas a células plasmáticas tampoco tienen alguna actividad biológica. Principalmente se unen a la globulina fijadora de tiroxina, a la prealbúmina y a la albúmina fijadora de tiroxina, siendo más relevante o en un mayor porcentaje, en un 75%, lo que es la globulina fijadora de tiroxina. También es importante recalcar que aquí tenemos entre la T3 y T4, la T3 tiene una mayor potencia de actividad biológica dentro del organismo. Y en la mayoría de casos, la T4 se transforma a T3
para que tenga una mayor acción. La T3, la T4 tiene un promedio de vida aproximadamente de 15 días. Es muy largo, ¿no? Por el mismo hecho de que su actividad no es muy alta. En cambio, la T3, su tiempo de vida es menor, un aproximado de 2 días, ya que esta tiene una mayor actividad biológica. Ahora vamos a ver lo que son las funciones de las hormonas tiroideas. En primer lugar, tenemos lo que es aumenta la actividad metabólica celular. Esto se entiende que aumenta el metabolismo basal y en sí de todas las hormonas o bueno, de todas las partes de la célula, ¿no? Porque va a haber una mayor cantidad de lipólisis, una mayor cantidad de glucogenólisis y en general, ¿no? Es por eso que más adelante de acuerdo a eso se van a identificar los síntomas que tienen estas dos enfermedades. Después tienen efectos en el crecimiento. La hormona tiroidea eh, se ha comprobado que en ranas es lo que causa la metamorfosis en las ranas, se dan gracias a las hormonas tiroideas. Y en el ser humano se da el crecimiento normal, ¿no? Es por eso que más adelante vamos a ver lo que es el cretinismo, que es cuando una persona nace sin la glándula tiroides y no tiene un crecimiento adecuado, ¿no? Después vamos a tener lo que es el aumento del flujo sanguíneo y el aumento de la frecuencia cardíaca. Esto debido a qué? A que la glándula tiroides, o bueno, las hormonas tiroideas estimulan lo que son los receptores beta adrenérgicos. Y los receptores beta adrenérgicos son los encargados del aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del flujo sanguíneo, aumento de la respiración. Y normalmente esto es controlado, ¿no? Como ya les había explicado, por el feedback negativo. Sin embargo, en alguna patología esto se va a ver alterado y va a ser los principales signos o síntomas que se van a ver en las enfermedades. Después tenemos el aumento de la motilidad digestiva, por el mismo hecho de que aumenta la actividad metabólica celular. Tiene efectos sobre el sistema nervioso central y efectos sobre el sueño. En el sueño, principalmente vamos a ver que en el sistema nervioso central y en cuanto al sueño, vamos a tener en cuenta que esta hormona, al estar activado la actividad metabólica celular, van a haber muchas más conexiones, ¿no? En cuanto al sistema nervioso central. Es por eso que por una hiperactividad podemos encontrar lo que son temblores. Y en lo que es efecto sobre el sueño, en las personas que secretan mucha hormona tiroidea, no van a poder dormir porque su metabolismo basal va a seguir aumentado. Y en cambio, en las personas que tienen muy poco, no tienen una adecuada cantidad de hormonas tiroideas, van a tener demasiado sueño porque su actividad metabólica celular no está activa, no está activa. Ahora vamos a ver en sí las patologías, ¿no? El hipertiroidismo primario y el hipertiroidismo secundario. El hipertiroidismo primario se dice ¿por qué? Porque esta tiene afección dentro de la glándula tiroides y el hipertiroidismo secundario que no, ¿no? En este caso, en el hipertiroidismo secundario se tienen todas las enfermedades que son de la hipófisis y del hipotálamo, principalmente de la hipófisis. Después, en el hipertiroidismo primario tenemos la más importante, que es la enfermedad de Graves. Esta es la enfermedad más común en cuanto al hipertiroidismo primario. También hay que recalcar lo que es el bocio nodular, multinodular tóxico y el adenoma tóxico. Esto de metástasis de células cancerígenas no es tan común y mucho menos lo que es el fenómeno de Jod-Basedow. En cuanto al hipotiroidismo secundario, es menor en su proporción, ¿no? Y principalmente se da por un adenoma hipoficiario. Ahora vamos a explicar lo que es la etiología del hipertiroidismo. Este tiene factores genéticos que son polimorfismos en los receptores de membrana del factor del complejo mayor de histocompatibilidad, número 2 para ser exactos, y en el receptor de membrana de linfocitos. Esto es bueno, la etiología, ¿no? Que se ha encontrado. Y también hay factores ambientales, que hay estudios en los que se relacionan estos dos, hay una asociación significativa entre lo que es hipertiroidismo, el consumo de tabaco, el estrés y la ingesta excesiva de yodo. En muchos casos, en cuanto al estrés y el tabaco, no se conoce muy bien la fisiopatología.
Ahora vamos, bueno, la fisiopatología en general, ¿no? Del hipotiroidismo. Vamos a encontrar lo que es un linfocito T supresor, que va a haber una disfunción en este linfocito T supresor, y esto va a generar que los linfocitos T cooperadores se incrementen, y van a interactuar con los linfocitos B y van a formar células plasmáticas, y estas van a liberar lo que es la inmunoglobulina G, la IgG, y esta va, va a tener como principal factor la TSI, ¿no? Esto es lo principal que se debe de conocer. Y esta estructura de aquí, que es la TSI, la inmunoglobulina supresora de tiroglobulina, va a ser la que va a actuar más adelante. Vamos a ver ahora cómo es que esta TSI va a actuar dentro de, este, de, esta, de esta estructura, ¿no? De la célula tiroidea. Principalmente vamos a, como ya les dije, ¿no? La TCI es la que va a tener mayor efecto. Esta va a actuar acá en el receptor de la TSH, y al actuar en el receptor de la TSH le va a estimular, y al estimular esto va a haber una mayor producción de tiroglobulina, una mayor producción de yodo, y al haber mucha producción de estas dos, va a haber, van a generar un aumento de lo que es la T3 y la T4, y en general de la T1, la T2, y así van a generar una mayor cantidad de hormonas tiroideas. Y estas hormonas tiroideas van a salir a la circulación sanguínea, y es lo que se va a dosar en los exámenes de laboratorio, ¿no? En cuanto al hipertiroidismo. Es importante recordar esto, ya que es la principal causa, ¿no? La TCI va a actuar acá en el receptor de la TSH, va a aumentar el ingreso de TSH al estimular toda la TSH que genere el, toda la TSH que se genere en la hipófisis va a ser captado por el receptor de la TSH, y va a formar tiroglobulina, va a formar T1, T2, van a formar T3 y T4, y luego esta va a salir a la circulación sanguínea. Ahora vamos a ver lo que es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo igual se divide en dos, en el hipotiroidismo primario y el hipotiroidismo secundario. El hipotiroidismo primario es igual, no va a haber afecciones dentro de la glándula tiroides, y en cuanto al hipotiroidismo secundario, más va a estar en lo que es la hipófisis. Acá en el hipotiroidismo primario tenemos que tener en cuenta principalmente dos enfermedades, bueno, dos causas o dos factores. Primero, el déficit de yodo. Esto es la causa más común de hipotiroidismo primario, así en general en todo el mundo. Y era muy común también acá en nuestro país hace mucho tiempo, y es por eso que antes, bueno, antes, para los que saben, la sal no tenía yodo, ¿no? Después de esto, por la elevada prevalencia de hipotiroidismo en nuestro país, fue que le pusieron yodo a la sal, ¿no? Y así ya es una forma de combatir al hipotiroidismo. Después tenemos la tiroiditis de Hashimoto, que es mucho más prevalente en los países desarrollados. Y esto es una enfermedad autoinmune. Luego tenemos lo que es eh, postquirúrgico, que se debe tal vez a una ablación de la glándula tiroides, hipoplasia tiroidea y déficit congénito. Aquí es donde les decía que va el cretinismo, ¿no? Que es un déficit congénito de la producción de T3 y T4, y en muchos casos es que no tienen bueno, no nacen con la glándula tiroides. Y también antes esto era un problema. Ahora, a partir de hace algunos años, se empezó a dosar las hormonas tiroideas antes de que los bebés nazcan, ¿no? Para ver qué es bueno, para que tengan un correcto desarrollo ya desde fetos. En muchos países desarrollados se hace eso, ¿no?
traten de prevenir lo que es el hipotiroidismo primario en el retinismo. Ahora vamos a ver la fisiopatología de este hipotiroidismo. Principalmente, igual, como ya les decía, todo va a partir de esto. Y vamos a hablar principalmente de la tiroiditis de Hashimoto, que es una, como ya les había dicho, una enfermedad autoinmune. Eh, igual que el anterior, ¿no? Que el hipertiroidismo. Van a producir linfocitos, los linfocitos van a producir, los linfocitos T van a suprimirse, van a liberar eh, células inflamatorias, van a generar una inflamación dentro de la célula, y ahí va a ser donde va a generar una tiroiditis, ¿no? Y normalmente la tiroiditis de Hashimoto cursa con una primera impresión de una tirotoxicosis o un aumento de células T3 y T4. ¿Por qué? Porque esta, esta, esta tiroiditis va a hacer que las células se, se destruyan. Y al destruirse, estas células, las T3 y las T4, que ya estaban dentro del coloide, van a ser liberadas y van a ser liberadas hacia la circulación sanguínea. Pero esto puede dar, como ya les decía, una falsa impresión de un hipertiroidismo. Sin embargo, al destruirse estos folículos o las células, los folículos tiroideos, al destruirse, cada vez va a quedar menos, ¿no? Y ya no va a poder ocurrir este proceso de que la TSH va a entrar a la célula, se va a formar la T1, la T2, porque ya va a estar destruido todo esto. Entonces, va a dejar de producirse T3 y T4, y solo en un principio va a dar la falsa impresión de hipertiroidismo o de aumento de estas dos hormonas, ya que se van a liberar las que ya estaban construidas o las que ya estaban dentro del coloide. Después se va a generar lo que es una disminución normalmente de la T3 y T4, ¿no? Y es porque ya se está quedando sin folículos tiroideos, esa tiroides. Bueno, eso sería todo, chicos, con respecto a mi parte. Muy bien, Roy, muchas gracias. A continuación tenemos la participación de nuestro compañero Eric García. Eric, por favor, ¿puedes compartir tus diapositivas? Bien, adelante. Bueno, vamos a continuar con la exposición. En esta parte vamos a coger primero la parte de hipotiroidismo. Vamos a coger la clínica, tratamiento y también para finalizar el hipertiroidismo. Para comenzar, tenemos que tener en cuenta de cómo es que va a venir nuestro paciente hipotiroidismo, con hipotiroidismo, ¿no? Se comenta o se dice que este paciente con hipotiroidismo va a presentar como signo característico una cardiomegalia, derrame pericárdico, puede llegar a presentar estreñimiento. Se comenta que el reflejo aquileo está enlentecido, ¿sí? Pero lo característico es de que todo paciente hipotiroideo debe presentar aumento de peso. Es lo característico. Asimismo, también puede haber macroglossia, intolerancia al frío, que es muy importante y diferencia mucho al hipertiroideo. También se comenta que el paciente puede llegar a presentar un edema palpebral, ¿sí? El también puede llegar a presentar un síndrome del túnel carpiano. Puede haber, en caso si fuese mujer, metrorragias. La piel dice que es áspera, seca, algunas veces amarillenta, se suele comentar. Eh, Aparte de ello, el paciente también puede llegar a presentar lo que es una pérdida de memoria, ¿no? También se comenta la bradisiquia. Esto es característico en los pacientes en los cuales se encuentran como que lentecidos, aumento de peso y todo. Y creo que lo vamos a comentar poco a poco, según vamos continuando con la exposición. Ahora, esto es un cuadro en el cual nos resumen los signos y síntomas más frecuentes del paciente con hipotiroidismo. Los más frecuentes en orden decreciente van a ser el cansancio, debilidad, el paciente llega con una sequedad de piel, sensación de frío, caída de pelo, una dificultad para concentrarse. También se comenta que presenta una mala memoria, el estreñimiento es frecuente, aumenta de peso y el escaso apetito. Sí, esto es muy característico. Ahora, también se puede presentar la disnea o ronca o algunas veces un déficit auditivo, ¿no? Que igual que las menorragias, que se puede comentar también como oligomenorrea o amenorrea.
Los signos frecuentes en este paciente va a ser piel seca y áspera. Las extremidades van a estar frías, la cara de manos y pies van a estar hinchados, pueden presentarse mixedemas, ¿sí? La alopecia, que va a ser difusa, bradicardia, el edema periférico. Algunas veces también se comenta que puede haberse derrames a nivel de las cavidades. Si bien es cierto, todo paciente con hipotiroidismo se suele presentar una fase característica que se denomina fase hipotiroidea. Como se ve en la imagen, es una paciente en el cual podemos encontrar unos ojos edematosos. La piel también se comenta que es engrosada en estos pacientes, ¿no? Acá presentamos igual otro cuadro, cuáles son los sistemas más frecuentes en el momento de evaluar al paciente hipotiroideo. Lo que nos importa en este cuadro es resaltar a nivel del sistema nervioso. El paciente presenta olvidos, lentitud del pensamiento, depresión, puede llegar a presentar también alteraciones lo que de los reflejos, ¿sí? Los reflejos tendinosos pueden estar abolidos, o bueno, más que nada disminuidos en esos pacientes. El sistema cardiovascular normalmente se suele comentar que presenta bradicardia, el paciente presenta una hipertensión, al igual que el hipertiroideo, pero la gran diferencia es que este paciente tiene una hipertensión diastólica, más no sistólica, ¿sí? El gasto cardíaco es muy bajo. También se puede encontrar a nivel del electrocardiograma algunas ondas patológicas como la onda T aplanada, ¿sí? El sistema, como se puede encontrar a nivel respiratorio, vamos a encontrar un paciente con hipoxia, hipercapnia y el derrame pleural. Los siguientes sistemas suelen como que tener también alteraciones, pero de los cuales el que nos importa en este momento, tal vez poder diferenciarlos, es a nivel de la hematopoiesis y el metabolismo. El paciente con hipotiroidismo suele presentar una anemia, sí, pero normalmente se comenta que es una anemia normocítica, normocrómica o algunas veces megaloblástica, es decir, cuando vemos a un paciente con un hemograma con un BCM mayor a 110 aproximadamente, o un paciente con un BCM, un volumen corpuscular medio, en rangos normales, y el paciente tiene toda la clínica de presentar hipotiroidismo, estamos como que a un paso de diagnosticarle, ¿no? Aparte de esto, el paciente también puede llegar a presentar hipotermia y la intolerancia al fígado, que son muy frecuentes, al igual que la hipercolesterolemia, ¿sí? Y algunos también como los triglicéridos. Normalmente en el cabello, el paciente suele presentar una piel fría, a veces suele ser seca o escamosa, y el edema de cara que es muy frecuente. Acá observamos a un paciente en el cual se puede observarse, por así decirlo, en la primera imagen, paciente con un aspecto hipotiroideo, pero puede presentar lo que es mixedema. El mixedema no, va a ser el acúmulo de mucosa en lo que es el tejido celular subcutáneo. En la segunda imagen hay un signo que se le denomina el signo de la reina Ana, que no es patognomónico del hipotiroidismo, pero sí nos comenta que es algo que realmente está pasando mal en el paciente. No es como que algo no va bien. No es patognomónico, pero nos sugiere un posible síntoma o signo, más que nada signo, en el paciente con hipotiroidismo. Acá otro cuadro similar, donde nos puede mostrar todo lo que presenta el paciente hipotiroideo. Y como les comentaba, los 4 entes importantes para diagnosticar o diferenciar al paciente con hipertiroidismo va a ser a nivel del metabolismo, piel, aparato respiratorio y aparato urogenital. Me gustaría dar énfasis en una pequeña parte que se denomina el hipotiroidismo congénito, ¿sí? Si bien es cierto, esta enfermedad es un descarte de tamizaje neonatal con dosajes de TSH que se le hace a los neonatos, lo importante de este cuadro es comentar que si es que no se realiza un buen diagnóstico, que no se da un tratamiento oportuno, en estos pacientes puede llegar a producir un retardo mental y asimismo también merma el crecimiento del paciente. Por tanto, importante llegar a diagnosticar. Hay manifestaciones clínicas de cómo nosotros podemos llegar a sospechar clínicamente en un paciente recién nacido con hipotiroidismo. Se comenta que un peso al nacer mayor de 4 kilos, las letargias, una fontanela posterior mayor de 1 centímetro, la constipación, macroglosia, una hernia umbilical, también se comenta una bradicardia e ictericia prolongada, estaríamos comentando que el paciente posiblemente tenga un hipotiroidismo congénito. Entonces es importante realizar este screening o este tamizaje neonatal. En la imagen pueden observar que es un paciente, una niña de 17 meses, en las cuales fue diagnosticada de hipotiroidismo,
pero hubo una confusión que se comenta, ¿no? La literatura nos comenta eso. Hubo malos entendidos en el cual no se pudo dar el tratamiento oportuno y no fue tratada con levotiroxina, que es el tratamiento estándar para estos pacientes. No se le dio hormona tiroidea, el paciente tuvo lo que es secuelas, y como podemos observar en la imagen, se puede observar, ¿no? Paciente que tiene un puente nasal, o sea, no, hay un desarrollo escaso de este puente nasal, los ojos están muy separados, las orejas más grandes de lo normal, y aparte de esto, también se comenta que estos pacientes pueden llegar a tener una lesión a nivel de las físicas de crecimiento, ¿ya? Eso es importante. Esto es un cuadro en el cual nos resume que hay un índice que se llama el índice de Letarte, en los cuales se evalúa ciertos puntos como la hernia umbilical, piel moteada, piel seca, dificultad de succión, el estreñimiento, en los cuales la suma mayor a 4 puntos es sugestivo de paciente hipotiroideo en los recién nacidos. Aparte de esto, pueden llegarse a asociar ictericia prolongada, un llanto ronco, como hipotermia o lo que es un cornaje. Eso es como que para recalcar nada más que la importancia del hipotiroidismo congénito. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos pacientes? Como ya hemos comentado, el paciente tiene un retraso del crecimiento, hay un desarrollo físico y mental muy retrasado, puede llegar a presentar dismorfias, retraso de la dentición, apatia, o como también se puede llegarse a observar, ¿no? Pacientes con cabello seco y áspero, piel seca, fría, como que toda la sintomatología del paciente adulto. ¿Y cómo es que realmente nosotros llegamos a diagnosticar esta enfermedad? Es decir, ¿qué examen nosotros le llegaríamos a pedir al paciente para que realmente digamos, oye, el paciente está con hipotiroidismo? O es un hipotiroidismo subclínico, porque algunas veces se suelen llegar a diagnosticar pacientes hipotiroideos, pero asintomáticos. Y en este caso nosotros denominamos hipotiroidismo subclínico. Entonces, la bibliografía nos comenta de que el paciente con hipotiroidismo o paciente hipotiroidismo 3, una TSH, la determinación de anticuerpos tiroideos, como ya les había comentado previamente en la exposición, se debe de pedir anti-TPO, que es decir, peroxidasa tiroidea, y lo que es la antitiroglobulina. También se puede llegarse a determinar la prolactina, lípidos y un hemograma. Pero ustedes miran, ¿pero por qué prolactina? Se comenta que en los pacientes hipotiroideos la prolactina suele estar aumentada y también nos puede como que llevar a una correlación clínica laboratorial en esos pacientes. También podemos pedir unos exámenes de gabinete como una ecografía tiroidea si es que el paciente presenta algún tipo de nódulo o algún tipo de bocio, y un EKG. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico realmente cuando nosotros ya tenemos valores, ¿no? Acá es una confusión, de hecho, de la bibliografía, pero debería ser hipotiroidismo, ¿sí? No hipertiroidismo. Entonces, se comenta que la determinación de TSH va a estar en 1% de los pacientes que van a corresponder a hipotiroidismo primario. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos una TSH elevada y un T4 libre, disminuido, es sugestivo de enfermedad hipotiroidea. Porque es obvio, ¿no? Hipotiroidismo, hormonas tiroideas disminuidas. Para compensar, tu organismo tiene que eh, aumentar la liberación de la hormona estimulante de la tiroides. Y por tanto es como que un feedback, como ya se les ha comentado, para que se pueda regular este ciclo o este eje. Y por tanto, T4 disminuido y TSH elevado, diagnóstico para hipotiroidismo. Se comenta que la TSH mayor a 10 unidades internacionales mililitro o una T4 libre inferior a 0,8 nanogramos por decilitro es diagnóstico para pacientes hipotiroideos. Pero cuando nosotros diagnosticamos hipotiroidismo subclínico, la TSH tiene que estar elevada, sí, pero la T4 puede llegar a estar en rangos normales, es decir, de 0,8 hasta 2 nanogramos por decilitro. ¿Pero por qué esto? Se comenta que la TSH es muy sensible a las variaciones de la T4 libre. Puedes encontrar T4 normal por exámenes de laboratorio, pero no necesariamente te va a decirte que puede llegar a estar baja, porque el único quien puede responder a eso es tu adenopófenis, ¿cierto? Entonces, a nivel laboratorio podemos encontrar como que esa discordancia, y esto se le denomina pacientes hipotiroideos subclínicos. Acá les muestro como que una imagen en la cual nos comenta sobre los anticuerpos en los cuales nosotros podemos llegar a pedir y cuáles son las posibilidades diagnósticas que nos pueden llegar a considerar un hipotiroidismo primario o inmunitario, ¿no? En este caso, cabe recalcar que la etiología más frecuente, como ya se les había comentado, es la tiroiditis de Hashimoto. En esta tiroiditis de Hashimoto, que es la causa más frecuente del paciente hipotiroideo, tienen que tener en cuenta que hay anticuerpos contra
la peroxidasa tiroidea. Por tanto, es como que si nosotros pensamos hipotiroidismo, tenemos que llegar a pedir este anticuerpo. Porque las causas siguientes o diagnósticos también que nos dan hipotiroidismo pueden llegar a ser el déficit de yodo, es decir, un bocio, o pacientes que han sufrido ablaciones de la tiroides, puede ser posquirúrgico, yodo 131, que es un yodo radioactivo, ¿sí? O lo que puede ser por radioterapia, por algún tipo de cáncer que no está relacionado a la tiroides, pero en relación a órganos adyacentes ha producido este hipotiroidismo. Que es la alteración congénita, ¿no? Donde el paciente puede llegar a agenesia de la tiroides o puede llegar a presentar una hipoplasia de la tiroides. Entonces, comentando sobre la clasificación, de hecho, del hipotiroidismo, que es como se venía diciendo, hay patrones bioquímicos de cuando nosotros podemos decir hipotiroidismo subclínico, primario, central o periférico. Pero para esto, como que se debe de tener en cuenta cuándo es primario, cuándo es central y cuándo es periférico. Se comenta que el primario normalmente es una tiroiditis inmunitaria o una ablación tiroidea. La central, trastornos inflamatorios o puede ser a nivel de cirugía, ¿no? O radioterapias. El hipotiroidismo periférico normalmente se da en mutaciones genéticas, que estas van a llegar a reducir las hormonas, ¿no? La tiroides. Entonces, hipotiroidismo subclínico cuando tenemos un TSH poco elevado, es decir, de 4 a 10 unidades, y un T4 libre normal. El hipotiroidismo primario, un TSH aumentado, pero una T4 bajo, esto es lo característico. La central y el periférico como que tenemos más una características similares. En ambas la TSH está normal, pero en la central puede estar baja, pero en el periférico puede llegar a estar aumentada. En la central, la T4 normalmente está baja, ¿sí? Pero en el periférico está alta. ¿Pero qué se refiere a central periférico? Central cuando hay una lesión a nivel lo que es del eje hipotálamo hipoficiario, puede ser a nivel hipotálamo o hipófisis, y periférico cuando no tiene ninguna relación del eje endocrino. Acá les muestro como que una imagen más que diagnóstico, por así decirlo, de estudio, ¿no? ¿Se acuerdan de la paciente que vimos de 17 meses? Ya, se presenta o se le toma una radiografía de cráneo en la cual se llega a evidenciar en esta paciente fontanelas en la fontanela anterior y posterior abiertas y las suturas no están fusionadas por el mismo hecho de la enfermedad de base que presenta la paciente. También se le tomó una radiografía de muñeca donde se muestra un retraso de la aparición de los centros epifisiarios, de los huesos de la mano. No sé si pueden ver ahí, en esta parte de acá. Pero también se observa, no sé si se dan cuenta, hay una ausencia de la epífisis distal del radio. Esto es para una edad estimada de 9 meses. Se supone que como que una radiografía de cráneo de mano normal para un paciente de 9 meses, pero en la paciente tiene 17 meses. No hay una relación radiográfica y lo que es tiempo de vida del paciente. Esto es por así decirlo, una extensión histológica de la tiroides de Hashimoto. En la primera imagen donde se encuentra la cicla A, se puede encontrar como que es un aspecto más que nada macroscópico, ¿no? Donde se puede llegar a observar al tejido con una infiltración linfocítica, pero no está tan evidente. Donde realmente vemos esta infiltración linfocítica es a nivel de la segunda imagen y la tercera, donde se encuentra lo que es fibrosis y aparte de esto se puede encontrar destrucción del folículo y infiltración linfocítica abundante. En esta parte, todos esos puntos azulitos que ven son infiltrado inflamatorio. Ahora, también se puede llegar a evidenciar en tus pacientes eh, una cardiopatía mixedematosa. Se comenta que todo paciente con un estado mixedematoso o coma mixedematoso es un paciente con hipotiroidismo severo, ¿ya? Y aparte de esto, el paciente puede llegar a tener un compromiso multisistémico y un deterioro progresivo de la conciencia. En este caso, se llegó a tomar esta radiografía en el paciente un paciente que cursaba con insuficiencia cardíaca congestiva. Al paciente se le administra lo que es hormona tiroidea con un tratamiento único, es decir, como que a los 4 meses al paciente se le vuelve a tomar una radiografía control y se puede observar una cardiopatía, pero no hay evidencia como que de la cardiopatía o cardiomegalia más o menos que se evidenciaba en esta opción. ¿Se dan cuenta? Es como que el índice cardiotorácico acá es muy elevado, a diferencia de la segunda imagen, luego del tratamiento con eh, levotiroxina. Esto es un esquema en el cual nosotros podemos optar para llegar a diagnosticar y tomar ciertas medidas en el paciente con hipotiroidismo, ¿sí? Entonces, se dice que el paciente con signos y síntomas indicativos de hipotiroidismo pueden llegar a presentar
una TSH sérica o un T4 libre, ¿sí? Es como que tú le vas a pedir esos exámenes. Entonces vas a tener dos opciones, en que la TSH está alta, la T4 está libre, o puede estar baja normal, es decir, el límite es inferior, normal, más abajo de esto. Entonces, TSH elevada, T4 libre, hipotiroidismo primario. No se comenta más. En la segunda opción es cuando tenemos a la TSH, pero puede estar normal o baja, pero la T4 está baja, entonces el paciente no está bien, pero tampoco está muy enfermo, por así decirlo, ¿no? Como que no hay una concordancia entre estas hormonas. Pero se comenta que este paciente puede llegar a tener un hipotiroidismo central. Entonces, en la primera parte, cuando ya tenemos un hipotiroidismo primario, la primera medida es pedirle anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. Entonces vamos a tener dos tipos de pacientes. Unas en las cuales estos anticuerpos están presentes y nosotros diagnosticamos enfermedad de Hashimoto, como dijimos, es la más frecuente y en la cual se encuentra este tipo de anticuerpos, o en las que se encuentra ausente. Estos anticuerpos no están, pero tienes hipotiroidismo. Entonces, ¿en qué paciente se puede dar eso? Se comenta, según la literatura, nos dice que estos pacientes se les puede llegar a denominar hipotiroidismo transitorio. Pueden normalmente estar dada por una tiroiditis postviral. El paciente tuvo una enfermedad viral que hizo que su tiroides empieza como que a disminuir el propio hecho de sus hormonas tiroideas, ¿sí? En la otra parte tenemos como que paciente ya con una sospecha clínica de hipotiroidismo central. Entonces a este se le va a llegar a pedir una resonancia magnética. Entonces vamos a tener un paciente con una resonancia magnética, es decir, anormal y una normal. En la paciente que se encuentra con una resonancia magnética normal, se suele comentar que hay lesión hipoficiaria o hipotalámica, ¿sí? Pero si es normal, le vamos a llegar a sospechar lo que es una enfermedad infiltrante de las hipófisis o a nivel hipotalámico. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con Hashimoto, le damos lo que le falta, T4, es decir, tiroxina, porque si se recuerdan, como se le comentó previamente, toda T4 se va a llegar a convertir en T3 para que pueda ejercer su función biológica en el organismo. Pero si nosotros tenemos un paciente con tiroiditis o sospecha de tiroiditis postviral, ¿sí? Cuando los anticuerpos salieron negativos, podemos darle tiroxina a un promedio de 4 meses. Se comenta que se hicieron estudios en los cuales se observaron llegar una reducción de la T4 prácticamente a las 6 semanas y el paciente presentó una tiroides normal, una función tiroidea normal. El paciente se volvió eutiroideo. Pero en otros pacientes como que este tratamiento se volvió crónico, persistente, por así decirlo, ¿no? Donde el paciente ya tuvo que recibir un tratamiento con levotiroxina y se le llegó a diagnosticar lo que es un hipotiroidismo permanente. En el segundo ítem, por así decirlo, donde teníamos si a nivel lesión hipoficial y hipotalámica, en ambas se llegó o se tiene que llegar a hacer un estudio de control suprarrenales, prolactina y gónadas, y el paciente puede optar por un tratamiento de cirugía, fármacos o prácticamente otro índole, cual sea su causa, ¿no? Entonces, el diagnóstico diferencial en estos pacientes con hipotiroidismo se debe basar en establecer el origen del hipotiroidismo, es decir, qué es lo que ha causado a esos pacientes hipotiroideos, la insuficiencia cardíaca congestiva, la infertilidad o alteraciones del ciclo menstrual y el estado depresivo. Acá hay otro cuadro en el cual nos comenta, ¿no? Cómo es que el abordaje del paciente con hipotiroidismo. Como ya se les he comentado, paciente con P4 libre elevada se va a llegarse a manejar como que paciente con hipotiroidismo, ¿no? Y depende de sus anticuerpos, va a llegar a recibir lo que es una vigilancia o tratamiento con levotiroxina. ¿Y cuál es el tratamiento netamente de estos pacientes con hipotiroidismo? El tratamiento se va a basarse netamente en el diagnóstico, es decir, si el paciente tiene un hipotiroidismo subclínico o clínico. Si nosotros encontramos a un paciente con un hipotiroidismo clínico, vamos a encontrar una TSH elevada, pero una T4 disminuida. Esto es importante. En un subclínico, la TSH va a estar elevada, pero la T4 está normal, es decir, no hay alteraciones a nivel de las hormonas tiroideas circulantes. Y el tratamiento se basa en estas dos, es decir, podemos darle al paciente levotiroxina o lo que es liotironina. La, el tratamiento de ambos va a diferir más que nada en la dosis. Es decir, si nosotros presentamos un paciente con hipotiroidismo subclínico, se comenta que la dosis va a ser la mitad del paciente con ya hipotiroidismo clínico. Entonces, ¿cuál es la dosis del paciente con hipotiroidismo clínico? Se comenta que es una dosis de 1,6, ¿sí?
microgramos por kilo de peso, en un promedio de 100 a 50 microgramos por día en el clínico. Pero en el paciente subclínico es la mitad de esto. Quiere decir 0,8 microgramos por kilo de peso o un promedio de 25 a 50 microgramos por día en el subclínico. La liotironina no se suele usar, ¿sí? No es usual usarla, pero está recomendada en ciertos casos. Cuando el paciente no tiene un control sintomático o a pesar de un incremento de la dosis de levotiroxina, no se está controlando sus síntomas. Es por ende que ahí sí se puede llegar a usar la liotironina o la T3. Teniendo en base esto, ya podemos hablar sobre el tratamiento netamente del paciente con hipotiroidismo. Una de las medidas generales es una dieta rica en fibra, uso de sal iodada, a evitar algún tipo de sustancias biosógenas, ¿no? Como el nabo, yuca, o lo que es las medidas específicas, netamente. Las medidas específicas ya es, el tratamiento se tiene que saber que es crónico. Los pacientes van a llegar a tener un hipotiroidismo reversible, se comenta a los 3-4 meses, pero el tratamiento de elección es la levotiroxina sódica, pero esta tiene que ser por vía oral y en ayunas. Se puede llegar a individualizar las dosis iniciales. Normalmente se comenta que una dosis de 1 a 2 microgramos por kilo de peso por día se suele usar en estos pacientes. También se individualiza según la gravedad del hipotiroidismo, la edad del paciente, si hay algún antecedente de cardiopatía isquémica. Se comenta que en pacientes con cardiopatía o arritmias cardíacas, la dosis debe ser incrementada de 12,5 microgramos cada 3 a 4 semanas. ¿Sí? Hay fármacos en los cuales necesita más dosis o menos dosis de levotiroxina. En este caso, el paciente va a necesitar lo que es, va a haber una alteración de la dosis de la levotiroxina por el hecho de una alteración en la absorción. Y estos van a ser los causales, los sales de olo, el sulfato ferroso, el hidróxido de aluminio. A diferencia que puede haber también un aumento, pero de la eliminación de la levotiroxina, como la fenitoína, carbamazepina, fenobarbital o la rifampicina. Hay unos efectos o complicaciones en el paciente hipotiroideo que se comenta de la crisis o coma mixematoso. Es la etapa final o el estadio en que todo paciente descompensado con hipotiroidismo se puede llegar a presentar. Se comenta que el riesgo de fibrilación auricular en esos pacientes mayores de 65 años es como que con levotiroxina menor a 1,5 unidades. ¿Sí? Es como que todo paciente puede llegar a presentar fibrilación auricular cuando sean mayores de 65 años. Acá hay unos trastornos en los cuales nos comentan que se puede requerir más dosis de levotiroxina o unos requerimientos de levotiroxina menores. Lo importante de resaltar en este cuadro es de que los pacientes o pacientes embarazadas se requiere dosis incrementadas de levotiroxina. Se comenta o normalmente que en un 50% de la dosis de levotiroxina usual de las pacientes embarazadas se debe incrementar, ¿sí? Porque si no puede llegar a conducir problemas a nivel del embarazo, que lo vamos a ver posteriormente. También algunos trastornos gastrointestinales. El paciente con ciertos fármacos como el sucrafato, el óxido de aluminio, nos generan o nos incentivan a incrementar de la dosis de levotiroxina. La miradona es un fármaco que bloquea la conversión de T4 a T3 y por tanto también nos hace incrementar la dosis de levotiroxina. Los requerimientos en los cuales se puede reducir esta dosis de levotiroxina es en los pacientes adultos mayores, es decir, mayores de 65 años, o mujeres con tratamiento con andrógeno. Acá en la imagen se puede observar los pacientes con levotiroxina en su tratamiento, en las cuales se puede tomar como que un estándar, ¿no?, de tratamiento consecutivo y por tanto es como que alivia ciertas incomodidades en el paciente. Ahora, el hipotiroidismo durante el embarazo es muy importante, o sea, saberlo en ciertos puntos, porque si es que no se trata, puede aumentar la incidencia de hipertensión materna, preeclampsia, anemia, hemorragia postparto, abortos espontáneos, mortalidad fetal, bajo peso al nacer del producto o déficit de desarrollo neurológico de recién nacido. El tratamiento más importante es esto, que la suspensión de levotiroxina durante el embarazo está contraindicada. El paciente sí o sí debe recibir levotiroxina.
Asimismo, la tetrodotoxina se recomienda en todas las mujeres embarazadas con TSH elevada. Es decir, si la paciente tiene un hipotiroidismo subclínico y está embarazada, dele levotiroxina, nos dice la literatura. Aparte de ello, se comenta que el control puede ser mensual de la T4 libre y la TSH durante el embarazo. Y un importante ítem a tocar es sobre la crisis mexematosa. Como les comentaba, es una complicación del hipotiroidismo o es una expresión severa del hipotiroidismo, de su larga evolución, ¿sí? Y se comenta que la mortalidad puede llegar a ser hasta un 60%, y estas se presentan varias veces. Hay rangos en los cuales nosotros podemos llegar a tratar el hipotiroidismo subclínico, como se puede apreciar en las imágenes. Cuando el paciente tiene TSH en rangos normales, pero él no tiene ninguna sintomatología del hipotiroidismo, podemos hacer un control de TSH cada 6 meses, o si presenta un T4 310 o un TSH de T4 a 10 mil unidades por litro, a este paciente si presenta síntomas se le debe iniciar tratamiento, o un paciente con hipotiroidismo subclínico pero con TSH mayor a 10 se recomienda iniciar con una dosis de 25 a 50 microgramos por día, ¿sí? Una vez comentada el hipertiroidismo, nos pasamos a la parte de hipertiroidismo. De hecho, la parte del paciente hipertiroideo es todo lo contrario al paciente con hipotiroidismo. Pero aquí hay que resaltar 3 ítems importantes. Uno, ¿qué es tirotoxicosis? El segundo, ¿qué es hipertiroidismo? Y la tercera, ¿qué es tormenta tiroidea? Se comenta que la tirotoxicosis es la clínica de un resultado, pero de la acción de las hormonas tiroideas inapropiadamente altas. Es decir, las hormonas tiroideas están muy altas y es la expresión clínica, ¿sí? Pero todo esto va a estar sobre los tejidos. El hipertiroidismo no es nada más que la tirotoxicosis producto de un incremento de la síntesis de las hormonas tiroideas por la glándula tiroides. Es decir, la tiroides es la causante del aumento de las hormonas tiroideas. Y la tormenta tiroidea es toda tirotoxicosis severa con una descompensación sistémica. Entonces, ¿cómo es que llegamos a encontrar al paciente con hipertiroidismo? Se comenta que el paciente con hipertiroidismo podemos encontrar alopecia, bocio, temblor, todo lo que se comentaba opuesto al paciente con hipotiroidismo. Pero lo importante y resaltar acá es de que el paciente hipertiroideo va a llegar a presentar nerviosismo y agitación. La disminución de peso está presente, aunque se comenta que un 10% de estos pacientes pueden no llegar a tener disminución del peso, sino va a llegar a tener aumento del peso a pesar de tener un hipertiroidismo. ¿Sí? Es como que contradictorio en algunas situaciones. El paciente también puede llegar a presentar un mixedema peritibial, osteoporosis, la diarrea y lo que es unas arritmias supraventriculares, que es frecuente en estos pacientes. Las metrorragias, si es mujer, e impotencia a la infertilidad. Recalcar lo importante es de que este paciente va a llegar a presentar hipertensión sistólica. La hipertensión sistólica es frecuente en estos pacientes. Y para pasar a las siguientes imágenes, me gustaría como que comentar qué es enfermedad de Graves y qué es un bocio multicelular a nivel clínico. Porque de hecho, cuando nosotros hablamos de hipertiroidismo, tenemos que basarnos a estas enfermedades que son las más frecuentes. Y de estas dos, la enfermedad de Graves es la más importante y la más frecuente. Se comenta que esta enfermedad de Graves va a ser causante de la enfermedad de hipotiroidismo por una causa autoinmunitaria, ¿sí? Aquí vamos a encontrar anticuerpos estimulantes del receptor de TSH y se comenta que son en mujeres entre 20 a 40 años de edad promedio. Y en la clínica hay una triada, es decir, todo paciente con enfermedad de Graves se debe de presentar esta triada. Paciente con hipertiroidismo, exoftalmos y un bocio difuso. Aparte de esto, el paciente se le tiene que llegar a diagnosticar con los anticuerpos estimulantes del receptor TSH, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces, los signos y síntomas de la tirotoxicosis más frecuentes es la taquicardia, la fibrilación auricular en el anciano, temblores, un bocio, o puede haber piel caliente y húmeda. También se suele comentar que puede haber ginecomastia. Los síntomas frecuentes en estos pacientes son una hiperactividad, una irritabilidad y una disforia.
Se presenta intolerancia al calor, diaforesis, palpitaciones y algunas veces puede haber síntomas de fatiga y debilidad. La diarrea y la púrgida no son tan frecuentes, pero se suele comentar. Y la oligomenorrea, que está asociada a la disminución del líbido en estos pacientes. Acá hay otro cuadro en el cual nos importa resaltar el nerviosismo del paciente hipertiroideo, las palpitaciones, la irritabilidad, la intolerancia al calor, la pérdida de peso, ¿sí? A pesar de tener un aumento eh, del apetito, el paciente también llega a tener lo que es insomnio. Y los signos más frecuentes es una hiperreflexia, la taquicardia. También se comenta que puede haber mixedema pretibial y acropaquias en la enfermedad de Graves, que lo vamos a comentar, pero la hipertensión es sistólica, más no diastólica. Otro cuadro en el cual nos comenta sobre las manifestaciones clínicas, la importante cardiovascular, fibrilación y la taquicardia. Y a nivel neurológico, el paciente va a presentar una hiperactividad, nerviosismo e ansiedad. Se hicieron estudios en el cual se llegaron a evidenciar a pacientes con enfermedad de Graves, ¿sí? En los cuales sus síntomas más frecuentes eran los pacientes, 95% llegaban a presentar hipertiroidismo. Aparte de ello, en 50% los vómitos, ¿sí? Y algunas sintomatologías o signos que se podían evidenciar en los pacientes como las acropaquias o dermopatías, que son frecuentes. En la primera imagen se puede observar a un paciente o una paciente con oftalmopatía en la enfermedad que ya estábamos comentando, ¿no? La enfermedad de Graves. Aquí lo que se resalta es que existe una retracción palpebral, hay un edema periorbitario y hay un eritema de la conjuntiva. Y todo esto va a condicionar una proptosis. En la segunda imagen se puede observarse una dermatopatía tiroidea. Normalmente se comenta que pueden aparecer a nivel de las caras laterales, ¿sí? De las espinillas y las acropaquias tiroideas. Estas acropaquias tiroideas solo si va a aparecer, si esta se presenta aisladamente, debemos de sospechar en otras enfermedades, más no en enfermedad de Graves. Ahora, los signos y síntomas de estos, bueno, hay un grado de cómo se llega a diagnosticar o escalonar a los pacientes con enfermedad de Graves a nivel de la oftalmopatía, que son en 6. El 0, pacientes no tienen ningún síntoma. 1, pacientes solo con signos. En la segunda, cuando los pacientes dicen hay una afección de tejidos blandos. En el estadio 3, o lo que es la fase 3, cuando el paciente tiene una proptosis, se comenta mayor de 22 milímetros. Afectación de los músculos retaculares. En el estadio 4, 5, afectación corneal. Y la 6, pérdida de la visión. Acá observamos una paciente con oftalmopatía, ¿sí? Comenta es una paciente de 27 años con enfermedad de Graves. Se puede ver lo que es la proptosis de las cavidades oculares. Acá otra imagen en la cual encontramos un mexedema peritibial en la primera. Esto fue crónico. Era un paciente con enfermedad de Graves. Se suele comentar que las lesiones son firmes y son fobias, ¿sí? En la enfermedad de Graves, el mexedema. En la segunda imagen es un mexedema igual crónico, pero esto se ha continuado hasta el P y hasta el punto de que no hay un funcionamiento y hay una gran inmovilidad de estos pacientes. Se evidencia aquí las acropaquias que les comentaba, que solamente son muy raras en enfermedad de Graves, si se presentan solas, aisladamente, y hay que buscar otras causas. Aquí otra mujer de 72 años con enfermedad de Graves, también se nota la oftalmopatía. Entonces, las manifestaciones oculares de enfermedad de Graves, lo importante de resaltar aquí es de que todo paciente con ulceración corneal, visión borrosa, dolor ocular, parálisis ocular, una disminución de la agudosa visual y una discriminación alterada de los colores, el paciente debe ser referido al oftalmólogo para que éste le pueda llegar a evaluar, ¿no? Porque son signos de severidad en el paciente. Se puede evidenciar en la primera imagen una paciente con oftalmopatía, con la enfermedad de Graves, y en la segunda imagen, luego de una corrección quirúrgica en la cual se llegaron a evidenciar, ¿no? Ahora, el paciente con enfermedad de Graves puede llegar a tener también medidas o valoración clínica según su medida de actividad o medidas de gravedad. Entonces, ¿cómo llegamos a diagnosticar un paciente con hipertiroidismo? El diagnóstico se comenta que puede ser con T4 libre,
T4 total, T4, bueno, T3 total. También se comenta que puede haber lo que es una TSH ultrasensible de tercera generación, los anticuerpos tiroideos, que es frecuente para llegar a diferenciar a través del hipotiroidismo. En este caso, los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y lo que es los antireceptor TSH. Podemos pedir otros exámenes, ¿no? Como hemograma, creatinina, una ecografía tiroidea o lo que es una resonancia a nivel de hipófisis. Entonces, paciente con hipertiroidismo, con TSH menor a 0,3, 0,03 y un T4 libre superior a 2 nanogramos por mililitro, diagnóstico para hipertiroidismo. Y el subclínico con un T4 en rangos normales, pero una TSH en límites inferiores. Aquí hay un cuadro en el cual nos comenta sobre los anticuerpos en estos pacientes con hipertiroidismo, de los cuales la más importante en este cuadro podría ser los anticuerpos bloqueadores del receptor de TSH y los anticuerpos estimulantes del receptor de TSH, o también llamados los TSI. También podemos realizar algunos estudios adicionales en estos pacientes, ¿no? Dependiendo del tipo de anticuerpo que tal vez nos pueda sugerir ciertas enfermedades, como por ejemplo en los anticuerpos antitiroideos peroxidasa podemos encontrar enfermedad de Graves, ¿sí? O una tiroglobulina, como la tirotoxicosis facticia. Este es un corte histológico en los pacientes con enfermedad de Graves. En la primera imagen son folículos tiroideos normales. En la segunda se evidencia un infiltrado inflamatorio muy abundante, si se dan cuenta. Y acá también es como que infiltrado inflamatorio más destrucción de los folículos tiroideos. Esta es una resonancia magnética en el cual se evidencia en los pacientes con enfermedad de Graves, pero acá se trata de evidenciar la oftalmopatía, ¿no? En la primera imagen se comenta que hay una inflamación macroscópica de los músculos extraoculares. No sé si ven esta parte de acá. Está todo como que muy agrandado, inflamado, por así decirlo, ¿no? Tejido muscular. En la siguiente imagen también se ve una proptosis, pero esta es mínima con hipertrofia muscular. La hipertrofia muscular no es tan evidente como la anterior. Acá igual se evidencia una tomografía, pero esto es un corte axial y frontal, en el cual evidenciamos orbitopatías, pero en la enfermedad de Graves. Acá se evidencia lo que es hipertrofias a nivel de los músculos extraoculares muy marcados. Esto es un cuadro de abordaje diagnóstico para los pacientes con hipertiroidismo, pero creo que el de aquí es muy importante renombrarlos, ¿no? Lo importante de este cuadro es de que vamos a llegar al paciente cuantificar el TSH con el T4 libre. Entonces, todo paciente con TSH4, bueno, TSH baja y T4 alta, vamos a decir que es un paciente con tirotoxicosis primaria. Y acá le vamos a llegar a pedir o vamos a sugerir si es diagnóstico de enfermedad de Graves, anticuerpos o clínica sugestiva de enfermedad de Graves. Diagnosticamos, damos tratamiento para enfermedad de Graves, o si es que no tiene esto y tiene un bocio nucleolar o un adenoma tóxico, podemos al paciente prácticamente darle o pedirle un examen que es por radionúclido, ¿no? Y depende de eso, si la captación es baja, podemos decir que el paciente tiene una tiroiditis obstructiva, o si no se encuentra baja, podemos descartar otras causas. Es importante hablar sobre los criterios diagnósticos de la tormenta tiroidea. No voy a abarcar mucho, pero sí es importante que los criterios abarcan temperatura, efectos sobre el sistema nervioso central, disfunción gastrointestinal e hepático, disfunción cardiovascular y lo que son episodios precipitantes, ¿no? Si están ausentes o ausentes. En el tratamiento de los pacientes se va a basarse netamente lo que es a la clínica, pero lo que es a los análisis de laboratorio. Es decir, todo paciente con T4 libre aumentado y T3 total aumentado y TSH disminuido, paciente con hipertiroidismo. Y los tratamientos van a basarse en 4 ítems o 4 esferas. Uno, los pacientes con beta-bloqueadores, es decir, ¿qué nosotros buscamos con los beta-bloqueadores? Estos beta-bloqueadores van a disminuir los síntomas adrenérgicos de los pacientes, ¿ya? Y podemos usar entre ellos el propanolol o el atenolol. Pero estos síntomas sistémicos no pueden llegar a disminuir el tremor distal, las taquicardias, las palpitaciones. Hay otro grupo de fármacos en el cual se comenta que son los antitiroideos de síntesis.
estos antitiroideos de síntesis nos van a inhibir, lo que es la peroxidasa tiroidea. Dentro de estos antitiroideos de síntesis se encuentran lo que es el metimazol y el propiltiouracilo. Se comenta que el propiltiouracilo es la droga o el fármaco de elección en el primer trimestre de la gestación y en los pacientes con tormenta tiroidea. ¿Pero por qué? Es que este fármaco aumenta las transaminasas y el paciente tiene un peligro en quienes llegan a presentar hígado graso o lo que es mujeres con enfermedad hipertensa, ¿no? Que estén embarazadas. Ahora, cuando, si la paciente es gestante y pasa el primer trimestre de gestación, se comenta que la droga ya o el fármaco preferible en este segundo y tercer trimestre del embarazo va a ser el mitimazol. El yodo radioactivo 131, lo que se busca o el objetivo final de este yodo es realizar un hipotiroidismo, porque se comenta, según la literatura, que el hipotiroidismo es más manejable que el paciente hipertiroideo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este yodo radioactivo 131? Este yodo 131 lo que va a ser ablaciones de la tiroides, ¿sí? En las cuales está contraindicada en gestantes y en la edad de lactancia. La cirugía es otra opción terapéutica en estos pacientes con hipertiroidismo, solo si presentan bocios grandes compresivos o una sospecha de malignidad. Entonces, teniendo en cuenta ello, podemos ya abarcar las medidas generales o específicas en estos pacientes. Las generales de típica o hiperproteica o un control de comorbilidades, si es que lo tuviese. Y el tratamiento pueden ser metimazol, carbimazol, propiltiouracilo, cuando los fármacos son antitiroideos. En niños hay dosis específicas, por ejemplo, el metimazol se comenta que es un promedio de rango de 0,5 a 1 miligramo por kilo de peso por día. Hay efectos colaterales en estos fármacos, ¿sí? Como las opciones cutáneas, fiebre o prurito. Pero la gran importancia de esto es de que estos pacientes pueden llegar a producir agranulocitosis. Entonces, se comenta de que pedir un hemograma consecutivo cada cierto tiempo es como que no muy tan efectivo, ya que esta granulocitosis aparece espontáneamente. No se sabe cuándo va a aparecer, pero es un efecto colateral que se debe tener en cuenta, y el más importante, de hecho. Se pueden adicionarse betabloqueadores, como comentábamos, propanolol o atenolol. Estas contraindicaciones en estos pacientes para betabloqueadores es asma bronquial o una insuficiencia cardíaca de bajo gasto. Se pueden realizar controles, ¿sí? Con estos bloqueadores, con T4 y TSH, cada 4 semanas inicia el tratamiento. El tratamiento con yodo radioactivo va a tener indicaciones. Puede estar indicada o estar indicada en el enfermo de Graves, en el bocio multinodular tóxico y en el adenoma tóxico tiroideo. Se contraindica en el embarazo y lactancia o ante sospecha de una malignidad. Como habíamos comentado, las recomendaciones es de que la mujer que se someta a este yodo radioactivo tiene que por lo menos, se le suele pedir, ¿no? Una prueba de embarazo para que se le llegue a aplicar este yodo radioactivo. Normalmente se debe aplicar un tratamiento previo porque se comenta que los antitiroideos como el mitimazol, propiltiuracilo, más que nada el propiltiuracilo, son radioprotectores y puede hacer que los efectos de este yodo radioactivo no ejerza bien su función. Tenemos una dosificación de 10 a 15 mSi o 30-60. De 10 a 15 en un promedio de rango para el enfermo de Graves y de 30 a 60 en el adenoma tóxico y bocio multinodular tóxico. Las complicaciones más importantes es que el paciente puede llegar a tener un hipotiroidismo grave o permanente. Pero esto es como que el objetivo terapéutico, ¿no? Como comentamos, el hipotiroidismo es más manejable que el paciente con hipertiroidismo. Y se suele pedir controles con TSH, T4 libre. El tratamiento quirúrgico, como ya habíamos comentado, también tiene indicaciones, pero se suele emplear en los pacientes que tienen falla terapéutica de los antitiroideos. El paciente no puede llegar a recibir una terapia con antitiroideos, o el paciente presenta una tiroides aumentada, es decir, un mayor de 80 gramos, se suele indicar cirugía. Se suele preparar en la fase preoperatoria en todo paciente con una normalización de la función tiroidea y se pueden o se debe administrar fármacos antitiroideos. El control posquirúrgico es con T4 y TSH.
también con cargos de fósforo o algunas sintomatologías, ¿no? Pero se comenta también que las lesiones del nervio laringio, ¿sí? Es muy frecuente cuando se realizan estas operaciones. Hay unas complicaciones como la crisis tirotóxica, la intrusión que es por el mismo hecho de que el paciente pueda sufrir un hipotiroidismo, o la crisis tóxica, ¿no? Que es muy aparte. Son estas las reacciones adversas más importantes de este fármaco, como la poliartritis, las vasculitis o hepatitis, ¿no? O colestasis. Se hizo un estudio sobre las complicaciones de cirugía en estos pacientes con enfermedad de Graves que necesitaban cirugía. De un promedio de 326 pacientes, se observó que la causa más frecuente de complicaciones era un hipertiroidismo recurrente, es decir, que la cirugía no era del todo curativa. Y para terminar, un artículo de revisión que tal vez me gustaría comentarles es sobre la asociación de este yodo radioactivo, ¿no? Sobre el tratamiento del paciente con hipertiroidismo, pero se asocia o qué tan asociado está al cáncer. Entonces, se comenta de que sí, efectivamente, el yodo radioactivo está asociado a mayor mortalidad de cáncer con los pacientes hipertiroideos que reciban este tratamiento. Pero aún falta estudio a realizar, ya que este fue un estudio de asociación de muchos artículos, no es un artículo multicéntrico.